Bienvenida, querida comunidad, bienvenidos a todos nuevamente a otro programa más de Pensemos Inclusión, este proyecto que nos tiene tan felices y tan contentos porque estamos abriendo las fronteras de la discapacidad, estamos abriendo las fronteras de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que opinamos. Este es el lugar para equivocarse, este es el lugar para reír, este es el lugar para pegarse los llantos, pero en serio, sin paternalismo, sin asistencialismo. Este es el lugar para hablar de discapacidad de verdad. Y hoy día estamos súper contentos porque tenemos a una nueva invitada, a una nueva estrella de este firmamento que hemos construido en Pensemos Inclusión, y se atrevió a cruzar el charco, a dar el paso, a conversar de discapacidad, y estoy feliz que esté aquí con nosotros. Bienvenida y muchas gracias, Soledad Oneto. Gracias a ti, Felipe, gracias por esa introducción, un abrazo para toda la comunidad, qué bueno que estos temas estén aquí presentes, que los podamos compartir, conversar, creo que eso es lo que falta, y desde los medios de comunicación también intentar hacer un aporte a la comunicación efectiva, sin disminutivos respecto de lo que es la discapacidad. Así es que yo feliz y encantada de estar acá contigo. Maravilloso, mira, desde los medios de comunicación, me voy a agarrar al tiro lo que dijiste. Desde los medios de comunicación, siempre hay una queja en el mundo de la discapacidad, que todos, cada vez que se hace una nota con respecto a discapacidad, cada vez que se habla con respecto a discapacidad en los medios de comunicación, siempre los amigos editores, que no sabemos si esto es edición ya desde el jefe de edición, o si son los amigos montajistas, no sé en qué parte de la cadena, les dicen, pongan un violín o pongan un piano. Eso sucede, es real. ¿Qué te pasa con eso? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué lo comunicamos así, la discapacidad? A ver, yo creo que primero por ignorancia. Todo lo que nosotros comunicamos tiene que estar reporteado, tiene que estar fundamentado, y yo creo que con la discapacidad tenemos una deuda enorme. Yo alguna vez recibí un manual hace muchos años de cómo comunicar la discapacidad, que también creo que fue un trabajo bueno que hicieron. ¿Desde dónde? Desde un ministerio, parece. Tiene que haber sido Senadis, ¿o no? Tiene que haber sido Senadis. Desarrollo social. En su momento, sí, exacto. Que nos entregaron un manual para dejar de hablar de las capacidades distintas o el diminutivo. Claro. No se dice cieguito, persona ciega. Claro. No se dice sordito, persona sorda, etcétera. Y yo creo que, dado además lo quisquilloso que está el mundo últimamente, después te puedo poner algunos ejemplos, o que están hoy día en las redes sociales, o algunas personas que participan de eso, creo que siempre está como el castigo, no digan discapacidad, digan capacidad diferente, y en este manual me acuerdo que a mí me sirvió muchísimo para decir las cosas como son, ¿no? Porque a veces decir persona ciega, alguien me escriben y dicen, pero ¿cómo? Esto es muy fuerte. No, así se dice, no hay un diminutivo, y tampoco esa discapacidad define a la persona, que fue lo primero que aprendí. Ahora, ¡ay, gracias! Gracias por escucharte, gracias por decirlo así, muy bien. Yo creo que para ser justa, sí, no hemos dedicado mucho tiempo a eso, y ahí la autocrítica a los medios de comunicación, a nosotros también los comunicadores creo que tenemos una responsabilidad de informarnos sobre eso y hacerlo de manera correcta, pero también me pasa que damos muy poca cobertura a esto, a las necesidades reales, a la integración real y profunda. De las noticias que más comentamos fue este porcentaje de inclusión de personas con discapacidad en los trabajos, a propósito de la aparición de la ley. Así es. Pero creo que debiesen estar mucho más presentes de manera espontánea y cotidiana en nuestra pauta. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? No tienen por qué estar de pie. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero no cuando hacemos una nota sobre la discapacidad. Claro. Nuestros entrevistados, nuestros testimonios, también debiesen estar en una silla de ruedas como tú. Yo siempre le digo a la gente, yo ando en silla de ruedas, tengo una discapacidad también, y te iba a preguntar, porque efectivamente tú me hablas de este rol de los medios de comunicación, que es efectivamente donde te sitúas, y está perfecto, porque de eso es lo que queremos hablar, pero antes de eso, demos un pasito para atrás. ¿Qué relación tienes tú o has tenido con la discapacidad en tu vida? Yo creo que mucho más una relación profesional que personal. No tengo en mi registro, entre mis parientes, ninguna persona que haya tenido la necesidad de utilizar durante un largo periodo de su vida una silla de ruedas. Tengo más bien imágenes de que transitoriamente alguien lo requirió. No tengo historias de primos, no tengo historias de tíos que hayan pasado por esta.
Lo que sí, y me acuerdo que me marcó muchísimo, que fue un breve periodo de tiempo, vivimos en una casa en la comuna de Las Condes y nuestros vecinos eran sordos. Y además eran mudos. Con el tiempo aprendí que no necesariamente se tiene en ambas condiciones, ¿no? Sino que puede ser sordo y no necesariamente mudo. Después comprendí por qué. Por eso te digo que creo que en el enterarse y el leer, informarse sobre esto, está la clave. Y esos vecinos me acuerdo mucho éramos niños, pero de su esfuerzo por comunicarnos distintas cosas y hablaban así bastante fuerte y así todos nos podíamos comunicar. Soledad, me decían, y yo también intentaba con mis propios medios, te estoy hablando de la infancia, de la adolescencia, comunicarme con ellos. Y ellos tenían una hermana que sí escuchaba y hablaba perfecto, y bueno, y hacíamos puente con ella. De eso sí tengo recuerdo, como de haberlos conocido más en su esfuerzo por comunicarnos ambos, pero ya te digo, como desde el ámbito de la... ¿Se creó una mini relación ahí, como de vecino o no? Sí, ¿Sí? sin duda, sí. Yo no éramos súper amigos porque, primero, yo era mujer y ellos eran hombres, se juntaban más con lo típico, como con los hombres, etcétera. Pero sí, y un acercamiento que lo recuerdo hasta ahora. Después, mucho tiempo después, supe de ellos, nos encontramos o me escribieron a propósito de la aparición en las noticias y me dio gusto también saber un poco más de ellos. Pero una relación cercana y próxima, la verdad es que no. Digamos, aclaremos al tiro a la gente y a los que nos están viendo, que efectivamente los sordomudos no existen, ¿ya? Y lo vamos a poner así, derecha, no existe. Son personas sordas. Y efectivamente también, y vamos a también aclarar otra cosa, que es lo que estaba diciendo Soledad, efectivamente, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, de las Naciones Unidas, se establece que efectivamente se habla de persona con discapacidad, persona ciega, persona sorda. O sea, eso no está mal dicho, ¿no? Está mal. Y no está mal dicho. Y siempre hay personas que dicen, las personas ciegas, no, hay personas con discapacidad que dicen, yo no tengo capacidades diferentes, no soy superhéroe, no soy nada, o sea, soy una persona con discapacidad o una persona en situación de discapacidad, que es la otra acepción que está políticamente aceptada y está delimitada por las Naciones Unidas. Pero siempre ha sido un problema nombrarnos. ¿Por qué tenemos que nombrarnos? ¿Por qué tenemos que definirnos? ¿Por qué nos tenemos que identificar? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Porque yo creo que son de los errores que hemos cometido al armar comunidad, ¿no? Es distinto decir una persona con discapacidad o en situación de discapacidad que un discapacitado. Yo creo que eso que utilizamos durante mucho tiempo, imagínate la carga potente, decir O una el persona inválido. discapacitada, acá, o inválido. Acá se estacionan los discapacitados o los inválidos. Como que, yo me imagino como el bloqueo total, no solo en una área de tu vida, sino que de todas. Creo que no se ha hecho un gran esfuerzo, probablemente responde, ¿no? Aquí no es una población tan menor en número, pero sí minoritaria si es que tú el total, ¿no? Así todo son sorprendentes, comillas, las cifras de personas que están en alguna situación de discapacidad. Y creo que hemos hecho mal comunidad ahí. No lo hemos hecho bien socialmente, porque hemos faltado el respeto, porque efectivamente nos concentramos a lo mejor en solo la solución para personas que están en silla de ruedas, entonces nos preocupa el acceso, la falta de acceso. Yo creo que ese proceso como comunidad en Chile, para hablar de lo que a mí me ha tocado vivir, no lo hemos hecho bien, los medios de comunicación tampoco, como te lo decía antes, hemos puesto el acento correctamente en eso. Pero nada que no se pueda superar. A ti te ha tocado trabajar en varios medios de comunicación, desde prensa, radio, televisión, durante toda tu carrera. Cuando has pasado por toda esta gama de medios en el fondo, ¿tuviste alguna vez un acercamiento como editorial? ¿Te hablaron así tus jefes? ¿Te dijeron, mira, vamos a hablar de discapacidad de esta manera? ¿O simplemente ese manual que te llegó en algún momento fue la única relación de cercanía en cómo referirse a la discapacidad o cómo hablar de la discapacidad? Más bien una inquietud personal. No hay acá una tesis de la conspiración, en el sentido no hablemos de esto no es relevante. No, no es así. Yo diría que en términos generales son temas que nos ocupan, pero no tanto como debiesen ocuparnos. En tiempo, en esto mismo que tú dices, es decir, una reunión de pauta donde, además de otros contenidos que se abordan, se aborde este también, el lenguaje. Nosotros estamos muy consumidos por el día a día. El trabajo que hacemos incluye que todo se hace con gran esfuerzo y se acabó la edición. Y luego se vuelve a hacer mucho trabajo
como publicar un diario, y luego se vuelve pescado con el diario el día siguiente. Entonces, es una pega que también, para decirlo a favor de todos los que hacemos periodismo, Así que se es. consume muy rápido. Hay espacios distintos, yo estoy hablando del departamento de prensa, hay otros espacios que creo que se pueden fabricar con mayor tiempo, como nuestros reportajes, con mayor delicadeza y sobre todo con mayor profundidad, que es lo más relevante. Tú antes me decías qué me pasa con este violín, este piano. Bueno, yo en general creo que pero eso es una visión personal. Acá Sí, está súper bien, po, está súper bien, de eso se trata. Yo soy de la idea de que ninguna nota de prensa debe musicalizarse. Esa es como mi idea general. Yo creo que la música, la información ya es lo suficientemente potente como para además cargarla con algo más emotivo, para volver más emotivo algo que ya lo es, o que dejemos que, independiente de lo que nosotros pensamos respecto a esa información, sea recepcionada por ti o por quien la está viendo así, en blanco, en crudo, digamos, sin Oye, necesidad de que te insista en la emoción. qué buena idea, ¿sabéis qué? Mira, y efectivamente creo que de alguna forma eh, neutraliza más, o no sé si la palabra es neutralizar, pero independiza más la línea editorial al no ponerle esta carga que tú dices, y estaría súper bien. Pongámoslo con ideas. Amigos, si alguien de la prensa o alguien de algún cargo responsable nos está viendo en este momento, yo creo que lo que acaba de decir Soledad nos ayudaría bastante, porque no sé si te voy a poner en un problemita, tú me lo dices si sí o no, ¿ya? Porque creo que nosotros hemos sido culturizados de una manera de ver la discapacidad hace muchos años de una manera específica, y tiene que ver con la Teletón, que cómo lo hizo y cómo lo ha hecho. Y creo que de alguna manera creó un lenguaje. Y hoy día es nuestra responsabilidad también salirnos un poco de eso. Y creo que lo que tú estás ofreciendo aquí es una manera de salirse de ese lenguaje o de ser un poquito más Sí. neutro. ¿Tú crees, o compartes de alguna manera esta opinión? 100%, yo creo que la Teletón, francamente, que no reconozca la potencia de la obra, que no reconozca lo que eso ha significado para los chilenos, no reconoce parte de los atributos esenciales de la Teletón, pero como toda obra tiene imperfecciones, y yo creo Así que es. esa sensibilización inicial, Mm, que no se abandonó, sino que más se atenuó con el tiempo, claro. con las músicas, las historias que ya son lo suficientemente conmovedoras, todo con el objetivo de que las personas se conmovieran y colaboraran además, y Así es. hicieran crecer la obra. Creo que si bien se ha ido atenuando, creo que podríamos trabajar aún más en eso. Es parte de un lenguaje que ya se instaló, es parte de una cultura, además recuerda que es una obra súper impactante, entonces Absolutamente, ¿no? todos los canales de televisión. Creó Yo creo cultura. sí, y yo creo que bueno, es hora de no deshacer esa cultura, pero adecuarla más que a los tiempos actuales, a lo que las personas en situación de discapacidad viven, quieren comunicar, a esa historia más neutral, que sí es una historia difícil, porque si yo veo a un niño que tuvo un accidente y se cayó en una piscina y me muestran fotos de ese niño antes de que se cayera a la piscina, o si tú me cuentas o me muestras videos de cómo te movilizabas tú antes de tener tu accidente, me va a conmover, yo creo que Obvio. eso y me va a emocionar y algo me va a pasar. Pero me gustaría que tú lo contaras desde tu propia neutralidad, más allá de ponerle más ingredientes, más emotivos a historias que ya son complejas, porque yo no creo tampoco en los superpoderes. Yo conozco muchas personas, te decía antes, como en el Mm, ámbito profesional, no personal, mm, con alguna situación de discapacidad. Oye, una vida es súper compleja, es súper difícil. Si a mí me cuesta, probablemente te cuesta el doble. Yo no sé, no lo digo con ningún eufemismo. Si yo fuese una persona ciega o mm. una persona que tengo ceguera, yo digo, Dios, ¿cómo me movería acá? Me costaría mucho más, y cómo llegaría a mi trabajo, y cómo habría estudiado en la universidad, y me hago muchas más preguntas. Entonces no es una cuestión de superpoderes o de regalos de Dios o angelitos de Dios. Yo creo que tiene que Oye, ver con es una una cuestión, maravilla. pero totalmente diferente. ¿Y a qué nos convoca eso? A que nosotros como sociedad entreguemos las herramientas necesarias y una cancha más pareja para que todas las personas, incluidas las que están en situación de Mm. discapacidad, puedan trabajar, estudiar, ir al colegio, movilizarse en transporte público, etcétera. Hoy día, ya que tocaste ese tema, hoy día estamos en un momento eh, embrionario, fundacional, no sé cómo decirlo, de una nueva etapa, yo creo que de Chile. Estamos entrando en una nueva era. Estamos terminando una, estamos comenzando otra.
¿cómo podemos hacer nosotros, la comunidad de personas con discapacidad, cómo podemos aprovecharnos más de los medios? Cómo podemos picanear más? ¿Qué consejos nos podrías dar ahí como para decir, ¿sabéis qué? No sé, hay una forma de poder entrar a esto y apoderarse un poco para que la agenda nos tome po, un poquito más. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estrategias ahí se Para pueden que los tomar? tome correctamente, no solo cuando También, viene la temporada de piscinas, como me contabas tú, y recurrían claro, a ti para contar que no había que tirarse piquero en las piquero, piscinas, así y no es, cuando aparece la ley respecto de la inclusión claro. de personas en situación de discapacidad, sino que más en el lenguaje común. Yo creo que yo soy del vaso medio lleno, ¿Mm? Felipe. Todos los ámbitos de mi vida, trabajamos nosotros en un ámbito súper rudo, sobre todo desde octubre, te diría, desde el estallido social que venimos haciendo coberturas de mucha violencia, de un Chile que necesitan hacer distinto, pero también con mucha carga negativa, ¿no? Con Mm, parlamentarios que discuten y no se sí. solucionan. Escuchamos mucho problema todo el día y transmitimos también esos problemas que son reales, por supuesto. Pero en eso yo me gusta dar una mirada un poco más positiva y me parece que este tipo de espacios, como el que estamos sosteniendo ahora, en las redes sociales por su parte también, si tú le miras el aspecto positivo también, ha hecho posible que sean temas que se conozcan más, testimonios que se conozcan más. No Mm, es la televisión el único cañón, probablemente el más potente porque es el más visto, digamos, mm. por la masividad que tiene la televisión. Pero me parece que hay otros que también son aprovechables y en ese sentido destacar el trabajo que ustedes están haciendo, que siempre creo que es un aporte. Uno a veces tiende a minimizarlo y decir, bueno, pero ¿cuántas personas nos vieron? Yo creo que si alguien escuchó algo de esta conversación, logró transmitirlo en un almuerzo, después se lo contó a alguien, ya eso es un aporte. Se, 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 Finalmente esas son las cadenas que van generando valor. No obstante, te insisto, yo creo que nosotros mismos como medio de comunicación tenemos más que hacer ahí y probablemente lo vayamos haciendo a nuestro ¿Cómo, ritmo, ¿no? si, Pero si tú fueras la encargada, eh, yo fuera la dueña de este boliche. si la dueña del boliche, si fueras la dueña del boliche, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para poner más en la agenda algo así? Porque mira, hay que mirarlo también. En los medios de comunicación también hay un negocio detrás y tienen que tener números azules y no sé. Y yo creo que hay temas y temas que tratan de tocarlos porque esto es lo que hay que hablar, es lo que se está hablando. Pero tú, ¿cómo desde ahí, desde del dueño de la pelota, cómo uno podría proponer colocar un poquito más de agenda con respecto a un tema como este, que quizás es complejo de tocar? Yo no soy la dueña del boliche y yo creo que es más sencillo, a lo mejor si yo Mm, fuese, no sé, la directora de prensa, sí mm, me gustaría que nuestros periodistas, por ejemplo, pedirles directamente que incluyan en estas, ¿has visto estas cuñas que sacamos en la calle cuando estamos haciendo sí, como, preguntamos sobre el 10%? sí. Me gustaría ver personas ciegas, me gustaría ver Mm, una persona en silla de ruedas, porque eso es mm, como la invisibilidad total, es como la no existencia, es como la excepcionalidad, cuando forzar a que estén también presentes con su opinión, no sobre la discapacidad, con su opinión sobre el 10%, con su opinión ciudadana sobre el proceso constituyente, etcétera, creo que le da un valor. Si tú lo miras bien, nosotros, de todos los canales que tenemos, no hay ningún conductor de noticias que esté en silla de rueda. Habría que hacerse la pregunta ahí, ¿es que ninguno de nosotros tuvo un accidente? ¿Es que ninguno de las personas o los periodistas que están en silla de rueda se dedicó a la televisión? Más atrás aún, ningún periodista, ninguna persona en silla de rueda, mujer o hombre, estudió periodismo y le interesó trabajar en televisión. mm. ¿Quién cerró esa puerta? ¿La cerramos nosotros como medio? ¿La cerraron antes? El hecho de que yo pensara, no, yo jamás voy a trabajar en televisión, no voy a conducir un noticiero Mm. porque estoy en una silla de ruedas, por ejemplo. Mm. Mira, tú yo a veces me tomo tribuna en porque como yo lo conduzco, yo también me tomo Muy bien, pues. me tomo la atribución. Y es muy cierto lo que tú estás diciendo, porque de hecho, de alguna forma, el nacimiento de un proyecto como este, de Incluyendo, es porque cuesta poner en otros sitios este tipo de conversaciones. Y cuesta muchísimo, y cuesta efectivamente, por qué razones no las tenemos muy claras. Eh, entonces, al final, lo único que nos queda hoy día para nosotros es proponer desde las posibilidades que tenemos. Y efectivamente, hay muchas personas que sí estudiaron periodismo, que sí tienen discapacidad, que quisieran haberse dedicado a esto y no están. ¿Por qué? No lo sabemos. Yo creo que ahí hay que quitar
que quitar el miedo. Y de hecho, para allá iba a ir yo. La diversidad o la diferencia, ¿por qué crees que asusta tanto? Porque yo creo que es muy simple la razón, es porque es desconocida. Mm. Los seres humanos, nos asustamos con lo que desconocemos. No es mucho más complejo que eso. Lo que no nos es propio, lo que es diferente, nos provoca preguntas, nos cuestiona, nos hace mirar un lugar donde no estamos. La famosa empatía de la cual tanto se habla, no es un ejercicio fácil de desarrollar, porque yo no estoy sentada en una silla de ruedas, y eso a mí no me hace una mala persona. Y eso yo creo que es algo que no se comprende bien. Siempre se mira desde el asistencialismo, porque como yo no lo sufro, tengo que ser súper acogedora con la persona que sí lo sufre. No es eso, es que yo creo que todo aquello que no conocemos, y por eso la necesidad de conocerlo, nos genera incertidumbre, nos genera miedo, a veces nos genera rechazo también. Entonces, el acercamiento tiene que ser desde el conocimiento, más que desde la pena, desde el dolor. Mira, yo muchas veces ahora a propósito del estallido social, hemos estado hablando de por qué no podemos, por qué nos polarizamos y por qué muchas personas desconocen la realidad de su país, ¿ya? Porque muchas personas efectivamente no saben cómo vive la mayoría de los chilenos, primero porque no lo viven, y creo que eso es legítimo, te lo voy a decir así con todas sus letras. Sí. Pero tienes que hacer el esfuerzo, el hecho de no vivirlo, no debe condicionar que no lo conozcas. Tú debes hacer el esfuerzo por conocerlo. ¿Debes vivirlo para conocerlo? Es difícil, porque vamos a hacer el ejercicio de que muchas personas que no conocen esta realidad se vayan a vivir a esta realidad para entender de lo que se trata esa realidad. No es necesario hacer eso. No todos son Benito Baranda. Exacto, tú no lo pudiste decir mejor. Pero sí puedo hacer el ejercicio de conocerlo y escucharlo. Y hace un tiempo escuché unas palabras muy, muy bonitas, hace unos meses, de Jimena Dávila. Jimena trabaja con el doctor Humberto Maturana, en el Instituto Matrística. Así es. Y Jimena decía algo muy lindo, decía, no nos acercamos porque no sabemos cómo solucionarlo. Entonces, el tratar de buscar una solución, es decir, yo tengo muchos recursos y no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué las personas están tan enojadas, no soy capaz de entenderlo. Lo entiendo, lo conozco, en parte empatizo, pero tampoco tengo la solución. Y eso también, mecánicamente, en el lenguaje de los seres humanos, nos genera un distanciamiento. Entonces, como yo no sé cómo ayudar ni cómo aportar, mejor yo no veo eso, mejor yo me escondo, yo no conozco eso. Prefiero no saber mucho. Ya estamos, porque, pero no por una cuestión de maldad, sino que porque efectivamente no tengo las herramientas para solucionarlo, y eso me deja en dos caminos. No tengo la herramienta y me bloqueo, y por lo tanto yo esto lo desconozco, o intento conocerlo más y lo trabajo, pero no es un mecanismo natural. ¿Cómo tendemos puentes? ¿Cómo tendemos puentes? ¿Se te ocurre alguna manera? Yo creo que sí, bueno, los medios de comunicación en eso somos importantes, pero yo creo que es mucho más relevante, Felipe, el proceso de reflexión, el escuchar al otro. Por una o distintas circunstancias, yo hoy día me encontré contigo. Y te pregunté, antes de la entrevista, ¿qué te pasó? Porque no tengo miedo, no te voy a poner un eufemismo. ¿Qué te pasó con el accidente? Y te reaccioné también de manera natural. Qué jodido, qué mala pata. O sea, y voy a reaccionar porque realmente pienso eso. Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos nosotros en el ámbito personal es el conocernos. Lamentablemente, el conocernos hoy día es difícil, no necesariamente por la desconfianza que hay, sino que yo creo por la escasez de tiempo que dedicamos a escuchar al otro, pero escucharlo de verdad. Ahí voy a decir voy a hacer un subrayado. Efectivamente, lo que dice Soledad es, querida comunidad, y lo que nos están escuchando, si no es solo la comunidad, y si no tienes discapacidad y caíste en este video por algún motivo, efectivamente, la pregunta no hace daño. Preguntar es la mejor manera de poder relacionarte con la discapacidad. Porque, de alguna manera, hay muchas personas que dicen, y si te llevas una negativa, si tú quieres, por ejemplo, te quiero ayudar, si te llevas una negativa, no es porque no quieras recibir tu ayuda, porque a veces, muchas veces la ayuda es mucho más dificultosa que uno mismo solucione sus necesidades. Y en ese sentido,
efectivamente, el preguntar de manera natural, yo siempre doy el ejemplo de los niños. Los niños no tienen ningún problema No, con no. decirte, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué Y, y- y te no hay, pasó? y no hay ninguna intención. Oye, ¿por qué estás así? Oye, ¿por qué no caminas? Y no hay ninguna maldad detrás, no hay ninguna... Es simplemente la curiosidad de saber. Y esa curiosidad, sin un apellido en el fondo, es lo que necesitamos. Y ojo, que eso es de ida y vuelta, no solo de las personas con, o sea, no solo de las personas sin discapacidad hacia las personas con discapacidad, sino que también nosotros las personas con Claro. discapacidad debemos entender que también la otra persona no sabe. Y en ese sentido creo que esta retroalimentación de que tú estás hablando es maravillosa, de preguntar, de ser honesto con mi sensación y con lo que yo siento con respecto a lo que te sucedió a ti. Eh, Claro, pero no hay, lo que te quiero decir es que no ¿Mm? hay una maldad detrás del que no Claro. pasa por esa situación, al revés, sino que hay una situación de desconocimiento y muchas veces esta incertidumbre, no vaya a meter la pata, no vaya a decir algo inadecuado. Las cosas que se hacen con amor y con respeto nunca creo que sean inadecuadas, por el Un país, contrario. un país inclusivo, ¿cómo sería? Así, ¿cómo sería, cómo estaríamos en el país ideal donde no tuviéramos que hacer este tipo de programas para poder enseñarle a la gente? Mira, yo no, yo lo que he visto en los ¿Mm? viajes que he hecho a ¿Mm? naciones que miramos como hacia arriba, que queremos ¿Mm? ser, como los nórdicos, con naciones europeas más adelantadas en este y otros tantos temas, te diría que fluye mejor. Es lo que yo he visto, como que fluye que las personas circulen por la calle en su silla de ruedas, como que ¿Mm? fluye que las personas ciegas, sordas, estén más integradas, no sé cómo, porque ¿Mm? tampoco lo he estudiado, pero sí me parece que fluye más, no hay esta cosa como tan trancada que nos pasa a nosotros, y ¿Mm? probablemente las infraestructuras también están mucho mejor preparadas para eso. Ahora, yo creo que podemos lograr grandes cosas entre todos. Si ponemos de nuestra parte, tenemos un momento histórico ahora, una oportunidad maravillosa de modificar nuestra constitución, de modificar las reglas de... Yo siempre creo, si yo soy partidaria de la democracia, digamos, yo siempre creo que bajo un juego democrático, bajo el sistema que queramos establecer, sin borrar todo la ¿Mm? experiencia, nuestra historia que ya tenemos, construir y proyectar algo que nos haga efectivamente una mejor sociedad, y en ese sentido debiesen estar también representadas estas voces, ¿no? Las voces de la ¿Crees que, discapacidad. Hicimos algo tú crees que en sí el debería estar programa. representada? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que a través de las organizaciones que son quienes más conocen, estuvimos haciendo un programa especial, eh, tenemos un programa en Radio Infinita, que ¿Mm? es World Café Santander, y hicimos un programa especial sobre discapacidad donde conversamos con el SENADI, pero además tomamos a los emprendedores que han hecho o que siguen desarrollando productos o servicios eh, como aplicaciones para personas ciegas, bueno, Lazarillo. distintas cosas. ¿Mm? Claro, Lazarillo, por ejemplo, que es genial. Y en eso estuvimos trabajando y fue de mucho interés y yo creo que ese programa funcionó muy bien y fue interesante y fue un aporte, etcétera. Entonces desde ahí yo creo que se pueden ir construyendo como pequeñas piezas de puzzle o pequeños granos de arena que permitan por lo menos hablar del tema. Al final, hoy día, este momento histórico que tú hablas, efectivamente estamos ahí, tenemos esta posibilidad. Hay gente que dice, hay personas con discapacidad que dicen que no debería haber una cuota. Hay otras personas, o sea, reservados. Hay otros que sí. Personalmente, siento yo que efectivamente la discapacidad ha sido el grupo excluido o el vulnerable, más excluido de todos, siendo que es el más grande. O sea, hoy día existe el 16%, el 16,7 creo, si no me equivoco, por ciento de la población sobre 2 años tiene algún grado de discapacidad. Entonces, y sobre 18 años, la población adulta es el 20%. Entonces, estamos hablando No, de... y espérate, haz ahí ¿Mm? incluso unas gráficas más pequeñitas, que yo ¿Mm? te decía, es un número grande, o sea, el 16% es un porcentaje importante. Piensa tú en la discapacidad intelectual. Así es, que no fue considerada dentro de la NDISC, incluso. Claro, entonces piensa tú, ese grupo sí que está mucho más al margen, porque Sí, culturalmente durante años en nuestro país, encerrado en sus casas. así es. Entonces es una cuestión que tenéis que mirar con mayor profundidad porque a lo mejor la discapacidad se asocia a la ceguera o a la sordera o a la imposibilidad de Mm. movilizarse, ¿no? De caminar, pero hay una gama gigantesca de personas que, te insisto, no es un favor que nosotros lo hagamos socialmente, sino que
todos estamos convocados, los ciudadanos, a vivir en esta comunidad y debiésemos tener normas y reglas que permitan que todos nos podamos entender, ¿no? Pero incluyéndolo a todos. O sea, hay algunos que tienen otras necesidades que yo no tengo, o grupos etarios que tienen otras necesidades que yo no tengo, pero que debiesen estar igualmente incluidos. Y, que hay que decirlo, la edad es también uno de los factores principales de discapacidad, porque a la medida que va pasando los años, vamos teniendo más problemas y todos vamos para allá. Vamos Entonces, envejeciendo cada vez más, así nuestra es, sociedad está envejeciendo. así Vamos, y es. además proyectando una proyección de vida, de Mm. más años de vida, que va creciendo con el tiempo, una expectativa de vida que se va alargando. Entonces, además, no tenemos fondos, estamos envejeciendo, la población no se está renovando, digamos, en términos de su juventud, y tenemos una expectativa de vida cada vez más larga. O sea, podemos llegar a vivir 100 años, algo que hace unas décadas era impensable. Entonces, ese desafío hace que miremos la discapacidad, creo yo, de una manera mucho más amplia. Soledad, no me vas a creer, pero ya estamos en el tiempo. Ya estamos Pasó, en el pasó, pasó tiempo, volando. pasó volando. Muchísimas gracias de verdad por abrir este espacio, por atreverte a cruzar el charco temático en cuanto a hablar de discapacidad. Y nada, hacia algunas palabras de despedida para toda nuestra comunidad que nos está viendo de Incluyendo. De Incluyendo. No, primero, gracias a ti por la buena conversación. Me encanta que podamos dialogar. Nosotros también tenemos que hacer nuestro aporte acá desde los medios de comunicación, pero más que eso, a mí me gusta pensar en las responsabilidades personales de cada uno de nosotros, cómo yo puedo hacer un aporte. Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela todos los días, sobre todo en estos momentos en que las cosas están más difíciles, ¿no? Para todos, y para muchísimos, mucho más aún. Entonces, esa pregunta te permite acercarte, conocer más, hacer la pregunta, tener la curiosidad, todo eso que te abre otros mundos, te abre a otros espacios. Lo último con lo que te voy a comentar es que nosotros acá trabajamos con intérpretes de señas. Así es. No están siempre, que ese es otro problema, pero bueno, finalmente se determinó que pasaran por un canal y otro, ¿no? Cuando debiesen estar, a mi juicio. Siempre. Siempre, porque así también le das la posibilidad a esa persona que elija si le gusta más el Mega, TVN, Canal 13, pero si solo le dice, este mes van a estar solo en Mega, la persona está obligada a ver Mega. Pero bueno, y conversábamos sobre esto, y fíjate, me ponía un ejemplo de algo que yo no sabía, de su niñez, con papás sordos. Sí. Entonces, decía, tú te imaginas, Sole, cómo yo lo hacía para llamar la atención de mis papás, porque ellos no me escuchaban, entonces por más que yo llorara, me rajara llorando, no iba a pasar absolutamente nada. Entonces me contaba que iba, corría donde la mamá, se caía, cuando se caía, que es lo típico con esos niños, se cae y llora, ¿no? Así entonces corría donde la mamá y se ponía al frente y le decía, ¡ay! Ahí lloraba, y mostraba el herido. Claro. Lloraba con las manos y con los ojos. O sea, con todo, claro. Pero ¿cómo le indicáis que te caíste? Porque uno se cae, mamá, y empieza a gritar hasta que lo ven una cosa. Entonces, claro, en ese conocimiento, tú ahí logras empatizar. Dices, claro, qué distinto. Mira, en esto que era tan como natural, caerse, llorar, gritar y llamar a la mamá, en este caso no. Yo creo que eso te va abriendo pequeños mundos y también una sensación más de empatía, no de asistencialismo ni pena, sino que de... Y aprendes, porque ese niño con padres sordos tuvo que aprender otros mecanismos, otras herramientas, y tuvo que valerse de otros elementos para poder ser lo que es hoy día. Exacto. Soledad Oneto, muchas gracias. Y querida comunidad, nos estamos viendo en otro capítulo de Pensemos Inclusión. Chao. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Chao.